¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy quiero platicar con ustedes. Lo voy a hacer así despacito porque a mí el tema económico, aunque sí me interesa mucho, me gusta además, pero se me complica a la hora del entendimiento, como yo creo que a mucha gente cuando hablamos en los términos de la inflación, de la que ahora se ha hablado mucho, y pues precisamente porque digamos que Reforma, El Universal y otros medios han publicado que tendremos la Navidad más cara en 22 años. La inflación, pues bueno, hay que aclararlo desde el primer momento. Como lo dijo el presidente de la República hoy en la mañanera, en sus giras por el interior del país, allá en el sureste, en Tabasco estuvo, pues todos sabemos que es un fenómeno mundial. Algunos quieren presumir de que es una cuestión del que el gobierno no ha sabido administrar o no ha sabido trabajar en ello bien, y créanme que eso sí es lo contrario. Hay por esto estas cuestiones que quiero yo platicar. Una es de que pues la guerra entre Rusia y Ucrania pues ha provocado precisamente esta inflación que no es exclusiva de México, sino es mundial. Y por ejemplo aquí voy a darle algunos datos. Hoy estamos en el 7.8% de inflación al finales de diciembre en México, pero en el mundo, por ejemplo, en Chile, para hablar del continente americano, si nosotros estamos en el 7.8, que es lo máximo que se pueda decir, porque hay datos de que están más hacia abajo, pero bueno, mandémoslas hacia arriba, 7.8. En Chile está en 13.3%. En Rusia, el 12.6%. En Colombia, otra vez regresamos a América, el 12.5%. En el Reino Unido, allá, pues digamos Londres, digámoslo el centro político y económico de la Gran Bretaña, el 12.5%. No, el 11.1%, había dicho Colombia, el 12.5%, Reino Unido el 11.1%, Alemania arriba del 10.4%. Imagínense, es la inflación que hay en estos países. En México, ya dijimos, 7.8%. Estados Unidos apenas el 7.7%, es decir, prácticamente estamos en el mismo nivel. España al 7.3%, Canadá 6.9%, Brasil, volvemos a América Latina, 6.5% y Francia 6.2%. Esta es la inflación, digamos, ejemplos a nivel internacional, y por eso está la cuestión de que para contener la inflación el gobierno de México, porque hay dos rubros importantes de factores inflacionarios. Uno es la inflación en cuestiones de alimentos y otra en la cuestión energética. El gobierno de México ha tratado, bueno, lo ha hecho y en muchos aspectos lo ha logrado, contener la inflación a través del subsidio al ramo energético, es decir, mantener los precios de la gasolina. Ahorita la gasolina, déjenme darles el dato, estaría de 20 a 22 pesos el litro, digamos, de la Magna, la más utilizada, o el diésel. Si no tuviéramos esta política de contención de subsidio a los energéticos, el precio de la gasolina estaría ahora que está entre el 20 y 22 pesos el litro, estaría alrededor de 36 pesos el litro. Imagínense la brutalidad con la que repercutiría en el índice inflacionario. Nos llevaría mucho más allá del 13, alrededor del 15% de inflación, es decir, el doble de lo que ahora estamos padeciendo. Entonces, ese es un planteamiento. El otro es la cuestión de la inflación, recuperar el poder adquisitivo del salario, es decir, que no pierda el sueldo que usted gana, los billetes que recibe, lo que saca de su bolsillo, porque pues ha habido incrementos salariales muy importantes hasta el momento en los
4 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido del 62%, ha habido más de 3 aumentos, el último ya lo habíamos manejado hasta del 20% durante el presente periodo, y en términos reales, ¿qué quiere decir en términos reales? Es decir que descontando el impacto del nivel inflacionario, ¿cuánto tiene tu sueldo, tu poder adquisitivo en términos de adquisición de productos, digamos, de la canasta básica para las familias, la mayoría de las familias mexicanas? Entonces, hasta el momento ha subido en 62% en términos reales el poder adquisitivo del salario en México, cuando desde hace 40 años no se lograba. Y bueno, para 2023 aumentará en un 20% más durante todo el año 2023, que será adicional, y que se pretende llegar hasta el 90% de la recuperación del poder adquisitivo al final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2024. Este es el incremento del poder adquisitivo que no se veía en 40 años, como ya le mencioné. Además, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, producto de las obras públicas que ha realizado el gobierno en todo el país, sobre todo en el sureste, pero también en el norte de la República, pues ha subido a 21.600.000 trabajadores en la economía formal, no hablamos de informal, economía formal, lo que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en este caso, pues el promedio de salarios que se llevan a cabo, que se registran en el Seguro Social, es de alrededor de 14.600 pesos mensuales, unos más, otros menos, pero en promedio de estos 21.600.000 trabajadores es ese el salario que se recibe mensualmente. Bueno, pues todo esto que ha sucedido es porque la explicación que daba el presidente de la República hoy en la mañanera es por estos titulares de Reforma, del Universal y de otros, de que tendríamos la Navidad más cara en 20 y tantos años, que el pavo o el guajolote, el pavo, crecería el incremento en un 100, otros 200%, lo cual es una exageración, y todo es producto de los ataques que se han ido manejando desde TV Azteca, Televisa, el Universal, Reforma, comentarios de periodistas tipo Loretito de Mola y su patiño, el payaso Broso, y otros más que no hay ni caso para qué mencionar, pero el chiste es de que lo que se está tratando es de que evitar entre estos escándalos que se hacen mediáticos en la población, es evitar que caigamos en ese garlito, y nosotros vimos como consumidores, aquí tenemos la Procuraduría Federal del Consumidor, pero pues es una entidad de gobierno y a veces la gente no cree en ellas, pero lo que falta en México es conciencia del consumidor. En Europa, en otros países civilizados, hay agrupaciones de consumidores que inmediatamente, tomando conciencia de las arbitrariedades que se cometen por parte del comercio, para subir y decir, vamos a inventar la cuestión de la inflación sobre pretexto de la inflación, como ya no tienen pretexto por el aumento de gasolinas porque no los hay, porque ya no tienen pretexto por el aumento de impuestos porque no hay aumento de impuestos, pues se van a la tradición, pues ya viene la cuesta de enero, pues vamos a aumentarle los precios, y ahí es el abuso. En el estanquillo, en el abarrote, en la miscelánea cerca de su casa, usted vigile como consumidor que es, dice, no abusen, por favor, no abusen, porque no puede usted justificar el aumento de impuestos, no puede usted justificar el aumento de los combustibles y ni nada de esto. Hay que también tener conciencia del ciudadano ahora, y yo esperaría que de pronto empezara a surgir una agrupación de consumidores ciudadanos ajenos al gobierno, ajenos a los partidos políticos, que sería muy importante que se hiciera así, y empezáramos nosotros a trabajar sobre la organización ciudadana y presionar a los comerciantes, que son sobre todo los que vienen los abusos, o los productores
que de alguna forma lo hacen, o los que controlan las cadenas de distribución, y empezar a trabajar sobre ese ambiente nocivo para la economía familiar, porque al quien golpea finalmente el término, el concepto y la realidad de la inflación es el golpeteo a nuestros bolsillos. Sí, hay que apretarse el cinturón, sí, hay que aprender a ser ahorrativos, sí, hay que también aprender a tener conciencia y decir a los abusivos, basta, no, y de pronto dejar de comprar. Yo he visto, por ejemplo, usted, ama de casa, o sobre todo las amas de casa, que de pronto dejan de comprar determinado producto por el abuso en los precios, y al rato vuelve este precio más o menos a estabilizarse, y de esta forma, independientemente de las políticas de gobierno, la organización ciudadana también es muy importante. Es tiempo de que en México existan ya agrupaciones de consumidores ciudadanos independientes de los partidos políticos, independientes del gobierno, y que presionen en ambos conductos para que entre todos controlemos la problemática inflacionaria que nosotros vivimos, particularmente ahora en México, pero como usted ya vio, en Europa, en los mismos Estados Unidos, a través, desgraciadamente en este momento, por el conflicto injusto, injustificable de Rusia contra Ucrania. Pasó el momento del golpe inflacionario por la cuestión del COVID-19, también mundial, también en todo el mundo, pero es tiempo de decir ya basta. Los ciudadanos también hay que organizarse.